Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una nueva propuesta de la Bolsa hoy. Un día feriado, los mercados realmente están también festejando el carnaval, pero nosotros estamos acá tratando de informarlos con todas las últimas novedades. Allí lo tenemos al señor Caputo, secretario de Financiamiento, que se reunió con Pollack allí en los Estados Unidos. También tenemos un día muy interesante del último viernes, donde el empleo en los Estados Unidos también trajo para debatir algo interesante. Y bueno, y los holdouts, que es el tema del día, y eso hizo bajar a 470 puntos base, lo que es realmente una posición importante de Argentina que está generando confianza. Pero bueno, tenemos varios puntos en el mercado doméstico donde está la volatilidad del petróleo y tenemos menos emisión y bueno, y la colocación de letras, y esto hace que nosotros podamos, en una mesa reducida, hoy con Claudio Suchovicki y Leonardo Chialba. Esto es la propuesta del compro-vendo, pero después de esta pausa. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. La propuesta y la agenda ya está marcada y lo recibimos a Leonardo Chialba a mi derecha. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal, Santiago? Bien. Un punto importante que me gusta que trabajes es el tema de la FED y los holdouts, ¿sí? Pero lo presentamos a Claudio, que lo tengo acá a mi izquierda, la derecha y la izquierda hoy. ¿Él está en la izquierda? ¿Es probable? Me tocó fácil, estoy a la derecha. Bueno, así que bueno, el tema es todo el planteo es cómo nos va con los holdouts y cómo la FED puede modificar un poco el escenario internacional. Sí, creo que el punto de la FED me parece que es muy importante porque básicamente tiene que ver con las tasas de interés de referencia. Y en ese sentido, ahí hay que atar las cosas para hacer como el cuentito o el librito fácil. Se mueve la tasa de interés en Estados Unidos, eso tiene una repercusión en las monedas. ¿Por qué? Porque las monedas se mueven por diferencial de tasas. Siempre tratamos de poner el ejemplo del peso argentino. Si a uno le pagan el 20% de tasa, tenés pesos y por ahí te vas y te compras dólares. Si te pagan el 30%, ya decís, por ahí me quedo en pesos. Si me pagan el 40%, definitivamente me quedo en pesos. A nivel mundial pasa lo mismo, pero en vez del peso es el dólar, el euro, el yen, el yuan. Entonces, pero el yuan está modificando un poco. El yuan, ha habido mucha salida de capitales de China porque los chinos bajaron las tasas mientras que en Estados Unidos subían. Entonces, eso repercutió en que el dólar vale más. Se movió muy fuerte entre junio del 2014 y marzo del 2015. Y después quedó ahí arriba, se apreció. Que se aprecia el dólar significa que se devalúan el resto. Ahora, cuando se mueven las tasas, en este caso suben en Estados Unidos, se aprecia el dólar, bajan los commodities, caen las bolsas emergentes. Lo que creo que vimos en los últimos días es un primer atisbo de reversa de esto que nos viene, como estamos en un país emergente, pegando en la cabeza desde mediados del 2014, que es, el año comenzó con una expectativa de que la FED subía 4 veces las tasas de interés este año, y de pronto el consenso de los analistas es que tal vez no la sube. Entonces, si no sube las tasas, el dólar vale menos. Si el dólar vale menos,
rebotan los commodities, y rebotan los commodities, los emergentes vuelven a respirar y a tener un poco de vida. Claudio, enganchate un poco en el razonamiento de Leonardo. Es que fue muy completo y estoy realmente de acuerdo. Porque lo que hay que anticipar siempre, marcamos lo mismo desde el programa, a veces es más importante entender lo que la gente va a hacer, cómo estaba preparada, lo que explicaba él, que el acontecimiento que vaya a pasar finalmente. Y estábamos todos descontando que iba a haber una suba de tasas. Y este libreto de que China iba a estar afectado y esto nos iba a afectar a todos, ya forma para mí parte de los precios. El primer paradigma es que nos encontramos con una sorpresa que el mercado no esperaba, y yo creo que ninguno de los que teníamos posición esperábamos, es encontrarnos con una tasa a 10 años en Estados Unidos a 1,80, 1,83, 1,84. Cuando todos hacíamos cálculos por encima de 2,50, 3, y si la subía 3 o 4 veces, descontábamos en todo proyecto de inversión a ese nivel de tasa. El segundo paradigma que se venció, creo, o al menos a mí me llamó la atención, lo miraba en un gráfico el otro día, que todos decíamos, bueno, Estados Unidos, gran parte de la deuda americana está en poder de los chinos, y si los chinos quieren, van a salir a vender bonos del Tesoro americano y esto puede perjudicar. Y la verdad que si hay algo que quedó demostrado, sobre todo en la última baja, que China depende más de Estados Unidos que de Estados Unidos de China, por su tenencia de dólares y de bonos, precisamente, y porque depende mucho más, no pudo con su mercado interno, porque finalmente creció mucho más la inversión que el aumento de su consumo, y tienen que salir de nuevo a tratar de colocar al resto del mundo. Por lo tanto, es una economía importante, va a ser mucho más importante cada vez en el tiempo, pero todavía no es la que reemplaza a Estados Unidos. Por eso creo que los mercados exageraron en el movimiento previo, y hoy estamos todos sorprendidos porque se está dando algo que habíamos descontado mucho más. Repito, todos esperamos una tasa más alta y es más baja, y un China más activo y menos activo. Ahora, en este escenario y en este marco, y Argentina negociando con Pollack, ¿no? ¿Hay algo que nos favorezca la tasa en este nivel? Sí, es justamente el hecho de que los datos económicos en Estados Unidos salgan peor. Salió el reporte de empleo el viernes en Estados Unidos, que salió mal en términos generales. El número de enero salió 150.000, se esperaba 190.000, se revisó, las revisiones para atrás también dejan un sabor de que la creación de empleo se está desacelerando. Bajó la tasa de desempleo, ese es un registro que tiene más volatilidad. Tal vez el que arruinó la fiesta para nosotros los países emergentes es que subió el costo del salario horario. Es decir, ellos miden todos los meses cuánto se le paga. Pero es muy finito lo que... Es muy finito, pero saltó de 2,2 anual a 2,5. Exacto. Entonces, la Fed no va a mover porque la economía no anda del todo bien, siempre y cuando no haya inflación. Entonces, creo que el mercado le va a dar el changüí de... Es un dato aislado, que hoy da la sensación de que es un dato aislado. Cuando salen los indicadores de inflación minorista, cuando salen los indicadores de inflación implícitos en el PBI, nada marca inflación. Entonces, en ese sentido, con datos económicos de Estados Unidos más flojos, la Fed no va a mover. Aparte se debilitó un poco el dólar versus euro, ¿no? Y esto también, esto marca que la Fed está mirando atentamente un dólar que podía estar muy firme, muy fuerte contra las monedas, y está ahora un poquito más débil. Bueno, fue el patrón común en esta temporada de balances, que muchas de las empresas presentan, bueno, si el dólar no se hubiese apreciado como se apreció, en realidad las ventas en dólares hubiesen crecido en vez de un 3%, un 6%. Caso, por ejemplo, Apple. ¿Qué están queriendo decir? Ojo que en realidad no nos fue tan bien, culpa del dólar. Entonces, un poco lo que decía Claudio, está hoy en esta economía globalizada todo tan interrelacionado que no puede ser que China, Latinoamérica se están hundiendo en una crisis y de pronto Estados Unidos es el unicornio azul que se salva. Claro, pero a ver, yo quiero bajarlos un poco a nuestro país, ¿no? Y si nosotros estamos en este momento negociando y generando algo de confianza en la negociación, estamos en este año cerrando con los hold down, ya que nos pusimos de acuerdo con los italianos, por ejemplo.
Es un avance, ojalá que sí, es necesario que Argentina lo haga. Un solo comentario para agregar a la percepción de menos inflación, o no tenerle tanto miedo a la inflación. La baja del petróleo no es un dato menor, el costo de energía como insumo no es un costo menor, y esto ayuda a que la gente tenga, o al menos los partícipes del mercado, tengan menos expectativas de suba de tasa. Y eso ayuda en la negociación de los holdouts. Le voy a robar una frase a Leo, lo contabas, creo, Leo, hace 2 programas o hace 3 programas, decía algo que se terminó dando y es muy cierto. Cuando Argentina negociaba el año pasado con los fondos buitres, tenía que negociar con, teníamos el 98% de todos los bonos en estrés, en situación de impago, el 98% eran argentinos. O sea, todos los buitres que estaban dando vuelta por el mundo tenían como factor común que el 98% de los bonos, un trabajo que había hecho Juan José Cruces, todos los bonos los tenía Argentina. Entonces, que Argentina no arregle, no tenían un costo de oportunidad muy fuerte, porque mientras tanto los punitorios eran una tasa muy alta, y en el mundo, si le pagaba a Argentina, no es que tenían la alternativa de inversión este tipo de fondos. Corregime, Leo, si no te estaba interpretando bien. ¿Qué pasa hoy? Tenés Puerto Rico, Jamaica, algunos bonos árabes, todos los bonos energéticos que están en situación de estrés. Entonces, apurarse a negociar, aunque cobren un poco menos, el poder de compra del dinero de estos fondos es mucho más amplio y tiene una oferta abismal. Es como que cuando alguien opera en bolsa y te bajó un poquito la acción que vos compraste, pero si el resto bajó mucho más, igual vendés porque tenés más poder de compra sobre el resto de las acciones. El famoso arbitraje. Por eso yo creo que los fondos tienen una tentación más grande para tratar de arreglar. Lo de Italia fue una señal, también una señal agriesa, como diciendo, Argentina tiene voluntad de pago, ya arregló con algunos, arregló este 3% anual que es la tasa misma que te cobra la agencia impositiva de los Estados Unidos. Pagamos una tasa lógica, 3% anual, y reconocemos el 100% del capital. Yo creo que el objetivo de la Argentina es conseguir el stay para que finalmente nos dé un plazo de tiempo para poder emitir, con una amenaza importante, diciendo, mira, Argentina va a tener que salir a emitir 30.000, 40.000 millones de dólares que necesita para financiarse los próximos años. ¿Querés que los hagamos en Nueva York o querés que vayamos a otro lado? Entonces va a haber una presión de muchos brokers, también del sistema, tratando de que haya un arreglo. Perdón lo larguero en la respuesta. Tengo una expectativa muy alta de que haya arreglo, porque a ambas partes hoy les sirve. Bien, y el otro tema es el petróleo, ¿no? El petróleo, que tiene una volatilidad realmente muy difícil de interpretar también, ¿no? La semana pasada fue para internarse. Sí, la verdad que 6% bajo, y después teníamos otra vez una volatilidad a la baja, y decir, bueno, ¿qué es lo que cambia para que el mercado tenga? ¿Son los operadores de futuro? ¿Son los árabes que dicen que van a reducir su bombeo diario? ¿O hay una economía muy débil? Yo creo que el indicador de volatilidad per se hay que usarlo mucho, porque históricamente marca picos y pisos. Es decir, que haya volatilidad cuando las cosas subieron mucho y empieza a haber volatilidad, es decir, significa que venías en una tendencia y de pronto te empezás a zamarrear. Generalmente después viene una baja. Después de grandes bajas, que empieza a haber una volatilidad, ya no con una tendencia de caída definida, sino una volatilidad en pelea, ya per se es una buena señal. ¿Por qué? Porque están peleando, ¿no?, los toros y los osos. Unos que creen que va para arriba y otros que siguen pensando que puede ir para abajo. Entonces, esa pelea puede durar mucho tiempo. Esa pelea es solamente apta para traders que estén dispuestos a asumir ese tipo de riesgo. Hoy hay ETF en Estados Unidos, o sea, como réplicas de acciones, que se mueven por 3 veces el petróleo. O sea que, imagínate, si el petróleo oscila entre 5% positivo en el día o 5% negativo, esto es multiplicado por 3, con lo cual tiene unos movimientos feroces. Y acá, por ejemplo, ¿cuánto vale el petróleo en la Argentina y por qué el combustible tiene un valor mucho más alto que el resto del mundo, cuando Aranguren tiene que marcar realmente una diferencia con el sector eléctrico? Acá tendría que no tocar el precio del gas y no tocar el precio del combustible, ¿no? Es un cuello de botella difícil de resolver. Es como que estás desactivando una bomba, como en las películas, que si le erraste el cable es un problema. Porque por un lado el gobierno tiene que incentivar la inversión para que aumente la oferta.
Y para incentivar la inversión le tenés que dar renta. Pero hay una transferencia de fondos muy grande. Fenomenal. Y además tenés una carga impositiva. Vos cuando pagás la nafta que no baja, no es petróleo, es todo carga impositiva. Y Argentina tiene un déficit fiscal enorme, con lo cual también recauda. El aumento de la recaudación en Argentina, uno de los principales motivos de ingreso es la propia inflación. Entonces, repito, tiene un déficit fiscal enorme y lo que necesita es, para vencer la inflación, agrandar la oferta. Para agrandar la oferta tiene que aumentar la inversión. Para aumentar la inversión tiene que dar un horizonte de certidumbre a todos los que participan en el mercado. Escuchaba a Leo recién, y esto generalmente cuando uno define volatilidad, solo, pásame el canchero, desde el punto de vista de la definición técnica, en un diccionario usted va a encontrar que la dispersión de precios medida en forma de una secuencia de precios, medida en forma diaria entre la dispersión máximo y mínimo. Dicho en castellano, la volatilidad es la expresión de la incertidumbre. ¿Y cuándo uno tiene incertidumbre? O sea, es cuando no tengo la más pálida idea de lo que va a pasar. Eso es, nosotros decimos, y muy volátil el mercado. Es el resumen, y la verdad, uno lo está diciendo y no tengo la más pálida idea. Y dentro de ese punto se da, obviamente, en los picos. ¿Cuándo? Porque es difícil sostener o necesitas mucha plata para el ingreso o los nervios del pánico que eso genera. La volatilidad generalmente es un cambio de tendencia. Y por último, yo creo que ya no hay duda de lo que va a pasar. Lo que todos tenemos dudas es el timing de cuándo va a pasar, porque la economía tiene muchos más años que todos nosotros y todos los principios se vienen repitiendo. Como los precios son bajos, no hay incentivo a la inversión. Como no hay incentivo, vos lo dijiste en tu pregunta, recorte de producción de algunos países. Por lo tanto, con el tiempo se va a achicar la oferta por menor inversión. Como bajan los precios, tienta más a la gente a usar el auto, etc. Entonces va a aumentar la demanda. Con el tiempo nos vamos a encontrar con menos oferta y más demanda. Por lo tanto, los precios tarde o temprano se van a recuperar. ¿Por qué el mercado está loco? Porque domina la presión de los futuros. Como los futuros tienen vencimientos, no es que puedo esperar, yo tengo un call. El call tiene un vencimiento, el vencimiento es dentro de 3 días, no es que es a largo plazo. Y como es más o menos 29-1 la cantidad de contratos futuros que se opera con respecto al stock. Pero está mucho más del lado de la venta que del lado de la compra. Y si hay un vendedor, tuvo que haber habido un comprador. O sea, eso es un juego de suma cero. Pensá que el petróleo, el gas, por definición, es el commodity más transable, transable no, porque en realidad es el menos negociable. Lo más estable. No se puede almacenar. Ajá. El segundo es el petróleo. El petróleo Claro. se puede almacenar en pequeñas cantidades para el nivel de producción mundial que hay. Hoy, de cada 7 barriles disponibles que hay para almacenamiento en Estados Unidos, 6 están llenos. Es decir, que todo lo que había para almacenar de China petróleo... también está comprando mucho petróleo, Sí, pero almacenando, ¿no? Entonces, todo lo que se puede almacenar se está almacenando. Por ejemplo, si uno es productor de cobre, de pronto, ¿qué tenés que alquilar? Comprar un pedazo de tierra, armar un galpón y empezar a guardar. Es brillante lo que está diciendo. De hecho, en Argentina estoqueamos soja. Pudiste estoquear en silo bolsa. No hay silo bolsa de petróleo. Entonces, vos fíjate el precio, qué es lo que sucede con un bien que no se puede estoquear, como el gas, fue el primero que cayó. Fue el primero que se destruyó en Estados Unidos a un ritmo y a una velocidad impresionante. Después siguió el petróleo. Entonces, lo que está sucediendo es lo que muy bien marcaba Claudio. Está empezando a caer la oferta, se calcula que va a caer 600.000 barriles en Estados Unidos, 600.000 barriles en los países non-OPEC y que pueda subir 300.000 en Irán. Pero el factor relevante de toda esta caída es que el petróleo no cayó porque la demanda se cayó, sino que la demanda sigue subiendo. Y además los bajos precios incentivan la demanda. Entonces, la caída de producción esa se calcula que para finales de este año ya la producción va a estar por debajo de la demanda. Eso va a empezar a limpiar los inventarios. Y ahí es donde mágicamente los mercados empiezan a tener un precio más atractivo. Bien, ¿Cuál es el problema con los futuros? Que, por ejemplo, hoy un futuro de petróleo a diciembre de este año vale $40. No es que, es decir, si el petróleo va a 40, está buenísimo, lo compro hoy a 32 y gano plata. No, si ya compro el futuro de diciembre, ya vale 40. Exactamente. ¿Por qué? Porque la curva está priceando exactamente el rebote. eso. Entonces, lo que creo que es un buen momento y una buena oportunidad para pensar de mediano a largo plazo buenas compañías y adentrarse o meterse en estas compañías pensando en que no es que es el final del petróleo. En el 2100 será el final del petróleo, pero nos quedan 100 años más de petróleo. Sí, igual creo que no va a salir nuestro programa en el 2100. Con nosotros ¿Quién no. te dice? Bueno, dejamos el mercado internacional y vamos al nuestro. Esta semana tuvimos novedades. Eduardo Constantini, juntamente con un socio Terrabuzzi, salieron a vender el 2% de su posición para darle liquidez al mercado. Esto
realmente fue interesante porque ellos tienen el 75% del floating, ¿no? Y queda 20% tienen ANSES, ¿no? Y esto mostró que era un momento de darle al mercado quizás más acciones para que el precio esté más equilibrado. Eso por un punto. Y después, por infraestructura, va a haber negocio. Dicasia y Caputo. Son los papeles que se mueven y los financieros. A ver, ¿qué podemos extraerle de la capacidad de ustedes en el mercado de estos días? Yo agrego una sola cosa. Bueno, vos mencionabas algunos papeles. Vos mencionabas al principio del programa algo así como que el contexto internacional más el contexto argentino permitió que los bonos hayan subido bastante. De hecho, tengas un riesgo país bastante adecuado. La pregunta es, ¿para qué tiene bonos? ¿Cuánto más pueden subir los bonos si las cosas salen bien? Suponete que arregles con los holdouts, suponete que Argentina deje de ser fronterizo, vuelva a ser emergente, que entre realmente plata, etc. La pregunta es, ¿cuánto más pueden subir? Y ahí es donde digo, si se da todo ese escenario bueno, tienen techo los bonos, porque ya cotizan al 6,5. Los más largos pueden subir 10% pensando que vamos a negociar como Perú, los que siempre dijimos que son nuestros objetivos. Pero suponete que llegues y que lo mereces porque realmente por tamaño de economía, pero puede subir 10%. Sí. Y los bonos cortos, 5%. Sí. Si se da todo ese escenario que estoy describiendo, arreglo con los holdouts, volvés a ser emergente, entra plata en serio. Si entra plata en serio, por más que el dólar sea barato desde el punto de vista técnico, entran dólares, con lo cual no vas a poder ir contra ese flujo, con lo cual vas a ver un mercado cambiario tranquilo. Nos pasó muchas veces, o al menos sin tanta expectativa de suba, porque vas a tener oferta de dólares. Si pasa todo eso, y el escenario son las acciones, porque ahí sí el techo es menor. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, sobre todo, dentro de 2 o 3 meses pasamos este nivel de incertidumbre, de gobernabilidad, de arreglar las paritarias, de todo lo que nos genera a todos dudas de si se va a poder instrumentar todo lo que hay que hacer. ¿Pero en qué vas a la alimentación, vas a lo financiero, a invertir, vas a la infraestructura, a la industria? Yo particularmente creo que es al proveedor de la infraestructura y siempre marco lo mismo. Argentina no va a cambiar mucho su formato, o sea, YPF va a seguir siendo como es, pero como va a intentar crecer, le va a dar mucho trabajo a los proveedores de YPF. Siderar va a ser... Ponele, ahí tenés un ciclo. Un dato internacional que me llamó la atención para Argentina, y te lo traslado y me ayudo, ya que lo tengo a Leo en la mesa también, es la suba ayer lo mirábamos, la suba de Alcoa, de un montón de economías, de empresas, ligadas a la siderurgia como un cambio de tendencia en los últimos 10 años, ¿no? Que venían siempre para abajo. Y ese es un cambio de matriz. Por eso a tu respuesta, para ser más directo, yo me ubicaría más, no tanto ni siquiera a veces en exportadoras por tipo de cambio, en proveedoras de las infraestructuras, que en Argentina cotizantes en bolsa tenés un montón, vos mencionaste algunas. Leo, y por ejemplo los bancos, ¿no? Que siempre lo calculábamos con los países limítrofes. Perú está más caro, Colombia. Hoy parece que Argentina está en una posición muy difícil, ¿no? Argentina está, por ejemplo, respecto a Brasil, está entre 3 y 4 veces más caro. Claro. O sea, si uno quiere ir a buscar las gangas de Latinoamérica, no están en Argentina. En Argentina estaban en el 2012. ¿Ahora están en Brasil? Ahora están en Brasil. O sea, si uno quiere armar un portafolio de distrés, buscando valor y apostando a que el próximo cambio político se da es en Brasil, no en Argentina. Pero sí, y ahí es donde viene la parte más interesante que nos obliga a analizar mucho, es donde tiene potencial Argentina es en el crecimiento. Es decir, algo puede estar caro, por ejemplo, Apple hace 3 años estaba cara. Sin embargo, hoy vale mucho más que lo que valía antes. ¿Por qué? Porque creció. Entonces, los bancos hoy están caros porque yo los mido hoy. Ahora, lo cierto es que con esta baja de riesgo país, con ingreso de inversiones, con confianza, los bancos se les puede abrir. Por ejemplo, pensemos que hoy están los bancos muy focalizados al sector de consumo, ¿no? ¿Qué pasa si los bancos vuelven? El consumo se va a ir achicando. Bueno, pero ¿qué pasa si los bancos vuelven al negocio tradicional, típico, que en muchos países es el principal negocio, que es el corporativo? Prestarle a las empresas, prestarle al campo. Pensemos que hasta el campo tenían prohibido prestarle a los productores de soja. Entonces, el negocio que se puede abrir puede implicar que los bancos crezcan,
Si crecen, ganan más. Si ganan más, tienen más patrimonio. Si tienen más patrimonio, pueden valer más en la bolsa. Te agrego un solo, no sé si fundamento, pero en el mercado, los que tenemos muchos años de mercado, había una frase célebre que era billetera mata galán. Y los que estamos en mercado siempre decimos flujo mata fundamento. Porque el fundamento que usabas recién, Leo, que era, mira, Argentina valía, y lo dijimos muchas veces, un banco argentino vale 1/5 de lo que vale un banco de Perú. Pero empezamos, no puede ser, un banco argentino vale 1/3 de lo que vale un banco de Perú. Al otro año, no puede ser, un banco argentino vale 1/4 de lo que vale, y 1/5. Y cuando entra plata, y cuando se va plata, y no miran balance, no miran fundamentos, ni nada. Y Argentina en el corto plazo, pareció en Davos, te lo decían todos los que fueron a Davos. La sala de Brasil había sillas vacías, en la sala cuando se hablaba de Argentina había gente cola. Bueno, ese es el flujo que hoy les interesa. Se van a equivocar, es probable que paguen más caro, paguen sobreprecio. Nosotros, Santi, lo vimos muchas veces. Hoy, y para aconsejar siempre a un inversor, lo más importante es seguir el flujo. Y Argentina va a tener flujo favorable con respecto incluso a otros países de Latinoamérica. A ver, para ir cerrando y diciéndole al televidente y a los inversores, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué más molesta ahora? Se levantó el cepo, pero la inflación sigue, el derrotero, y esto es lo que preocupa. La inflación, ¿cómo se puede detener? Hay menos emisión, pasar una aspiradora, tenemos tasa más alta. ¿Qué habría que hacer? Yo no concuerdo en que la inflación sea el principal. Es un problema muy grave y es obviamente el impuesto más caro para los pobres, pero voy a lo siguiente. Gran parte de la inflación fue especulativa. Vos tenés inflación de demanda porque tenés mucha demanda y después tenés inflación de costos, que por más que no tengas demanda la seguís teniendo igual porque te sube la carga fiscal, porque te sube el salario, porque te sube el flete, porque te sube lo que te sube y no puedes bajar los precios por más que no vendas. Yo creo que estamos en presencia en los últimos tiempos con inflación de costos. El segundo punto que quiero marcar era, como no podías comprar dólares antes del cepo, casi todos nosotros nos cubríamos consumiendo algo que era una manera de comprar dólares, cambiar el auto, adelantar pasajes, entonces la economía está sobreestoqueada. Como ahora la tasa de interés es muy alta, no te conviene sobreestoquearte, te conviene deshacerte del stock. Entonces todos calculamos que la inflación va a ser menor y va a ser más controlada, pero no por una buena noticia, sino por una noticia que yo creo que es la que puede llegar y es lo que nos preocupa a todos, que es la posibilidad de recesión, ¿no? Que la caída de los stocks o que todos tengamos menos consumo afecten a eso. Un minuto. Mira, yo creo que vivimos alcoholizados durante 10 años y estamos teniendo una resaca de un par de meses. La sacamos baratísima. Bueno, con esta mesa chica tratamos de hacer el programa del día de hoy, del día feriado, y nosotros nos reencontramos el próximo lunes y vamos a tratar de festejar el carnaval. Nos vamos. Chau, hasta luego. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables.